¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, y el día de hoy su amigo Juan Negrete va a conducirlo y estamos de manteles largos, muy honrados, ya que contamos con la valiosa presencia de una personalidad que déjenme decirles, queridos compañeros, que sabe del tema que vamos a hablar en torno a por qué es importante saber votar, por qué es importante que salgamos a votar, pero con una noción consciente, fundada, razonada y, por qué no decirlo, investigada y sustentada en información veraz. Él es el maestro Guillermo Torres Quirós, quien es el director de la organización Saber Votar, una organización que realmente tiene ya un prestigio, sobre todo porque indica, da apoyo sobre todo a la ciudadanía para que podamos conocer, por ejemplo, a nuestros candidatos o algún otro dato que nos sirva. Querido maestro Guillermo Torres Quirós, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su conocimiento en este programa. ¿Cómo se encuentra en esta linda tarde? Pues muchas gracias, mi estimado Juan, agradecido por esta invitación y pues nos encontramos listos para pues dar respuesta a las interrogantes que existan sobre la materia. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Pues es usted un conocedor, sabe de la materia, inclusive hasta en su carrera profesional tiene que ver sobre todo con el ámbito de la comunicación política, el lenguaje político, toda esa trayectoria que sin duda alguna no es nada sencilla, es muy complicada y aquí queremos que por favor nos lo desmenuce. Por lo cual, una pregunta creo yo muy obligada, si me lo permite, es ¿por qué es importante que hoy por hoy los ciudadanos vayamos a votar y sepamos votar? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta y la pregunta esencial que en un país donde vivimos en un sistema democrático, pues nos debemos de hacer esa pregunta de forma constante. Primero, es un derecho fundamental el que uno pueda ejercer el voto. Hay que decir que es una lucha en este país para que todos los mexicanos que cumplimos los requisitos de ley podamos ejercer ese voto. Y bueno, eso es un principio fundamental, pero también es una obligación porque a nosotros nos toca, por medio de la democracia participativa, elegir a quién queremos que nos gobierne. Y no solamente quién queremos que nos gobierne, sino cómo queremos que nos gobierne. Y para eso hay un sistema político que se ha ido instalando en este país, que tiene sus deficiencias, sí, pero también tiene sus virtudes, tiene de alguna manera algunos elementos que la van haciendo robusta en muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas hace robusta esta parte de la democracia? Bueno, pues tenemos un instituto ciudadano, que somos prácticamente, puedo decir, de los pocos países en el mundo que la ciudadanía funge como funcionario público en el nivel más básico, que es la casilla electoral, es decir, el lugar donde se va a ejercer el voto es coordinado y organizado por ciudadanos. Eso es un fenómeno que no encontramos en otras partes del mundo y creo que es de las partes positivas que tenemos como elemento. Pero, ¿por qué tenemos que votar? Lo vuelvo a repetir porque es un derecho plasmado en nuestra Constitución y también hay que decirlo, es una obligación como ciudadanos, es la forma en la que uno puede contribuir y encaminar hacia dónde se quiere ir. Ya nosotros al momento de emitir nuestro voto y que hay un resultado, el gobernante seleccionado por la mayor parte de los votos, por mayor parte de la población, pues bueno, ejercerá sus funciones y hará la principal función, la función esencial de todo esto, que es ser servidor público, el que sirve al público. Y ahí es donde es el ejercicio de la política, el arte de hacer el político, de hacer lo del ciudadano. Es lo que es la cumbre, final de cuentas, de la propia ejercicio de la democracia. Eso es muy importante lo que bien señala maestro Guillermo, porque para todos los que nos escuchan, porque nos escuchan muchos jóvenes, pero también de los que no estudian derecho, pues es importante que sepan que, pues sí, como lo dijo el maestro Guillermo, nuestra Constitución, así como nos da el derecho de que podamos votar porque nosotros querramos, pues también tenemos la obligación de hacerlo y es una obligación como ciudadanos, ¿no? Entendido de que
pues ya cuando cumplimos la mayoría de edad jurídicamente en el país a los 18 años y que tramitamos ante la autoridad electoral correspondiente nuestra identificación oficial, pues este es el acceso o el trámite prioritario como papel para poder ejercer este voto. Maestro Guillermo, ya nos dijo por qué es importante saber votar y por qué ir a votar. ¿Por qué será, y es una pregunta que le queremos hacer, o por qué es malo no votar? Sabemos hoy por hoy que cuando se hacen votaciones, hay elecciones, siempre, siempre, siempre hay un número de votaciones que son todas aquellas personas que no, o sea, hay un porcentaje de personas que no votaron de ese 100% que corresponde a la ciudadanía, ¿no? Y a veces tenemos personas que votan nulo, ¿no? Dicen, no, no me lleva y no voto. Entonces, aquí sería esta pregunta, ¿por qué considera usted que es malo no ir a votar? Es decir, las personas que se quedan en sus casas y dicen, ah, no salgo a votar, no pasa nada. ¿Realmente no pasa nada si yo no salgo a votar y no me salgo a manifestar por una parte que a mí me guste o simplemente ir a ejercer este derecho? ¿Qué pasa ahí, maestro Guillermo? Es un buen punto, porque yo lo mencionaba hace ratito, que así como es un derecho, es una obligación, es una responsabilidad. Si yo no ejerzo mi voto, pues estoy dejando la toma de decisión a otras personas. Ese es el principio fundamental. Es decir, estoy eliminando un derecho y al mismo tiempo estoy facultando a otros a que lo hagan. Eh, y bueno, hay varios elementos que uno puede considerar por qué es importante. Por ejemplo, por el costo de la elección. Si uno, digamos que por responsabilidad moral, uno tendría que ir a votar porque se ejerce, cuesta. El no hacerlo eleva el costo del voto, el costo de la organización del mismo. El segundo, no muy trillado, pero no nos podemos quejar si nosotros no participamos en el proceso. Es decir, el hecho de poder votar, de alguna manera, pues uno cumple con esa función y evita esto que se dice, bueno, pues no te quejes si no votaste, ¿no? No te quejes de quién quedó seleccionado si ni siquiera ejerciste tu voto. El abstencionismo en México, hay que decirlo, es un abstencionismo variable, depende del tipo de elección. Las elecciones presidenciales, que son cada 6 años, en las que se renueva el Poder Legislativo Federal, pues suele ser unas elecciones bastante participativas. La gente acude a votar porque hay un atractivo, pues saber quién va a ser tu presidente y eso motiva más a la participación. Los procesos de las elecciones intermedias, como la que vamos a tener en el 2021, inhiben un poco la participación porque la gente no siente una identificación directa con su legislador. Y esto es interesante porque pues nuestro legislador nos representa en una parte proporcional al distrito en el que nos ubicamos, los son de mayoría, y los famosos pluris, los de representación proporcional, también nos representan y representan en esencia la opinión y una visión plasmada, por cierto, en una plataforma electoral por un partido o un candidato independiente. Entonces, digamos que el no votar, claro que se perjudica en muchos sentidos, disminuyes el potencial de la propia ciudadanía y recordemos que en el país hay mucha gente que manipula el voto. ¿Cómo uno lo manipula? Comprando, haciendo compra de voto o haciendo un mal uso del mismo voto. Entonces, entre más prácticas de esas haya y menos gente salga a votar, bueno, pues se nivela, el balance va siendo cada vez más manipulable. Entonces, podríamos decir que son algunos de los elementos de por qué es importante ejercer el tema del voto, por qué no debe hacerse. Y aquí tú mencionabas algo que creo que vale la pena decirlo. El hecho de uno anular el voto, pues es una forma de expresión política. Es válido porque está ejerciendo su voto. Ya si decide en ese momento tachar todos los logos partidistas o poner alguna palabra, algún mensaje o votar por Cantinflas o por alguien así, ya está en su libertad de hacerlo, pero está ejerciendo esa responsabilidad. Recordemos que hay países, como en algún momento el sistema electoral chileno, donde era obligatorio el voto. Si no se ejercía el voto, podías tener sanciones que tenían que ver, sanciones administrativas. Hace poco se quitó ese candado y, bueno, pues mucha gente decidió ya no votar porque lo sentía como una obligación.
No digo que vayamos nosotros a este caso, en el caso mexicano, pero sí debería ejercerse una mayor reflexión por parte de la ciudadanía de la importancia del voto. Yo creo que a veces no se mide, muchos ciudadanos no lo perciben, no lo sienten cercano a ellos y a lo mejor por eso no ejercen su voto, pero pues de alguna manera es falta de formación cívica de la cual tanto el Estado como el resto de los actores que la gente salga a votar, aunque decida anular su voto. Ok, eso es un punto importante. Entonces, pues, de alguna forma, el anular un voto es una medida de expresión política, como bien lo señaló, pero pues hay que decirle a todos los que nos escuchan que pues, no debiera ser lo contundente porque pues puedes decidir el cambio de algo, ¿no? Es decir, el de mañana. Sin duda alguna no tenemos que llegar, creo yo, a una coacción por parte del Estado para el derecho al voto, a Así la es. obligación al voto más bien, pero sí tiene que ver con ser ciudadano y tener una cultura de la ciudadanía y la participación ciudadana, ¿no? En este sentido. Ahora, creo, maestro Guillermo, hay otra arista muy importante a la hora de votar, que estas últimas elecciones nos enseñaron. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo interpreta usted este famoso concepto del voto de castigo, por ejemplo, o el voto del hartazgo, ¿no? Es decir, ¿qué tan bueno es eso? Es decir, si es importante saber votar y hacer el voto, también será bueno llegar a estos extremos cuando haya un voto de hartazgo, un voto de castigo. ¿Qué nos puede decir? Pues ese es un punto esencial. El voto de castigo, pues sí, es válido, se puede aplicar, no lo prohíbe la ley, digámoslo así, eh, pero bueno, también hay que saber medir las consecuencias hacia futuro del por qué es importante hacer el voto responsable, o yo diría el voto informado, porque cada quien puede tener formas distintas de pensar, pero al momento de emitir su voto uno puede decir, oye, este sí, pues cumple con mi forma de pensar, cumple con mi ideología, pues, pues obviamente voy a ir por ese. Habrá otros que digan, híjole, yo quiero, como decías tú, voto de castigo, quiero castigar al partido gobernante y entonces quiero votar por otra opción. Bueno, pues nada más que esa persona, al momento de hacer ese voto, no haga el voto con el hígado, sino haga el voto ni con el corazón, porque también pueden ser las emociones las que ganen, sino que lo haga con la razón, es decir, que esté convencido de que va a votar por ese porque es la mejor opción, es el bien posible, es lo que vislumbra que es lo mejor para su conciencia. Eso es algo clave por parte del elector. El lector tiene que estar convencido de que por el que vota es su mejor opción, no tanto de voy a castigar a este porque hizo mal su ejercicio y solamente es el único elemento. Porque si dejamos el único elemento y desconocemos qué es lo que se plantea, pues podemos acabar peor a como nosotros queremos hacer. Es un poco las consecuencias de ese voto de castigo o voto de hartazgo. En este país también se ha ejercido, por ejemplo, el voto de miedo, cuando cierto actor ya sea la autoridad o otro actor externo, un poder fáctico, presiona de forma importante al respecto. Es decir, si de repente alguien en esa dinámica de decir, si tú no votas por vas a perder el programa social o tal banda delictiva va a hacer abuso de la comunidad si no gana su candidato, o las cosas se pueden poner peor porque la economía del país se puede caer. Entonces, estas dinámicas, el voto de miedo, el voto de castigo, el voto de hartazgo, son fenómenos políticos en los cuales la gente no hace una reflexión completa del voto. Ahora, tú puedes votar con voto de castigo y estar convencido y coincides que la opción que va a dar, que tú quieres apoyar, puede quitar al que está en el turno. Eso también es totalmente válido, es parte, digamos, del ejercicio democrático, nadie lo impide y es parte del propio ejercicio del día a día, ¿no? Perfecto, maestro Guillermo. Entonces aquí va otra pregunta obligada. Ya sabemos por qué es importante votar y el por qué hay que saber votar. ¿Cómo logramos o qué requiere el ciudadano de a pie para poder tener un mejor voto, mejor información a la hora de votar
y cómo allegarse de los elementos para saber por quién votar, porque esa es otra. Fíjese que muchas veces pasa, y cuando uno entrevista a las personas o les pregunta, dicen, es que voté porque me acordé, o voté porque se me hizo conocido, porque no sé ni quiénes son, no sé cuáles son las alternativas, y entonces luego viene un voto sin peso, es decir, un voto de nada más votar por votar, o viene la manipulación del voto al miedo, como usted bien lo señala. Es decir, yo soy partidario de que un voto informado pues, permite una votación más libre y una votación más eficaz. Por lo cual, ¿qué recomienda para todo el ciudadano de pie o qué debe hacer un ciudadano de pie para emitir un mejor voto a la hora de ir a una urna y saber que quiere votar porque está convencido de su opción, por ejemplo? Mira, voy a poner esto como una referencia. Perfecto. Cuando uno acude a un restaurante, pues no se sienta uno y dice, a mí denme lo del platillo del comensal de al lado, o a mí tráigame un plato de chilaquiles porque es el único platillo que conozco, sino que es lo que uno hace, revisa el menú, ¿no? Y uno verifica pues lo que se le pueda antojar a uno, el precio, a veces uno puede decir el precio, uno puede decir, ah, mira, pues yo soy diabético, esto no lo puedo comer, ah, mira, esto se me antoja a lo mejor una carne, se me antoja más algo que sea un carbohidrato acá rico, una grasa, pero cada quien tiene ese poder de decisión. Y pasa con el tema electoral. Si nosotros le dedicamos tiempo para elegir, oye, pues yo voy a elegir cuando voy a un restaurante, qué es lo que voy a comer. Si cuando yo voy a la tienda y decido y pienso y tengo que razonar, decir, a ver, se me antoja una botella de agua o un refresco o una cerveza, bueno, pues ¿cómo voy a decirlo? Pues tengo yo que llegar a una conclusión, me tengo que formular yo una hipótesis de qué es lo que yo quiero en este momento y voy a tener varios elementos, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me puede hacer daño, lo que no puede hacer daño. Digo, a lo mejor yo soy diabético y digo, pues no me importa tomarme mi refresco de cola esté muy azucarado, no me importa, pero es mi decisión. Lo mismo pasa con el proceso electoral. La gente eh, tiene que conocer bien el menú, tiene que dedicarle por lo menos, yo diría, unos minutos de reflexión, de ver por quién sí, por quién no, eh, y por qué voy a emitir ese voto por cierto partido o cierto candidato. Hay quien hace el famoso voto cruzado, es decir, vota por un partido para una cosa, para otro cargo vota por otro, pero eso es, digamos, un poco la dinámica del deber ser, de lo que en la lógica nos debería de interesar sería esa forma. Ahora, ¿qué pasa? Y esa es una gran pregunta y por eso surge la plataforma de Saber Votar. ¿Qué pasa si no conocemos el menú? ¿Qué pasa si lo único que sabemos del menú es el logo del partido? Ni siquiera el nombre del candidato. ¿Qué pasa si mi preocupación es qué voy a comer el día de hoy, si voy a tener trabajo, las preocupaciones del hogar, del dinero, de ese tipo de cosas, de cómo va a mantener mi trabajo, por encima de a lo mejor dedicarme diariamente a mi formación cívica, política? Bueno, pues se entiende también. Entonces aquí lo que Saber Votar trata de dar es ese menú, es decir, que la gente conozca el menú y ellos decidan cuál es el menú que más les gusta. Si de repente les gusta la sopa de tortilla o les gusta una crema o una sopa de pasta o simple y sencillamente no les gusta nada de esos, bueno, pues está en el derecho, pero que lo conozca. Y ese es, creo que es uno de los grandes pendientes que hoy en día tiene la formación democrática en nuestro país, que hoy en día no existen mecanismos para que la gente conozca más a sus candidatos. Claro, alguien me podrá decir, bueno, pues los partidos tienen sus plataformas. Sí, pues hay que meterse a navegar y en el INE bajar y la plataforma. Pero si alguien te puede ayudar a poner más bonito el menú y a decirte, oye, mira, pues tenemos una serie de temas seleccionados, 15, 20 temas, algunos temas los que nosotros manejamos son temas que para mucha gente es polémica, son polémicos, pues claro, son polémicos porque así tú puedes saber cómo piensa el candidato o cuál es la postura del partido. Un partido que queda ambiguo, pues ya te significa que va a ser pragmático al momento de votar
sus propuestas, sus iniciativas, y se va a manejar de forma pragmática. Bueno, pero a lo mejor me gusta ser pragmático, pues eso decido que va a ser mi parte pragmática. Pero habrá quien a lo mejor diga, oye, yo decido que ir con esta línea de este partido porque comulgo con esto. Pero ¿cómo vas a llegar a esa parte si no conoces el menú? Y a lo mejor lo único que conoces del menú es el spot del candidato. Por ejemplo, en una elección presidencial es más fácil esa parte, pero en una elección intermedia, pues la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿tú sabes el nombre de tu diputado? Pues no. ¿Qué distrito perteneces? Pues no. No sabes muchos detalles. Entonces, lo que tratamos nosotros es de dar la información, que la gente tenga la información y ya decida qué hacer. Por eso nosotros incluimos los perfiles de los aspirantes y tratamos de hacerlo de todos los candidatos, de todos los cargos de elección popular, eh, principalmente las diputaciones federales, locales, los que van a gobernador, algunas alcaldías, porque hay también municipios de muy pequeña población, no nos da el abasto, la investigación para hacerlo. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos presentar a la gente? Que sepa por lo menos el nombre del candidato, la edad, su postura sobre 3, 4, 5 temas y algo de su historia, de su currículum. Si uno revisa el historial político de nuestro país, pues tenemos el fenómeno del cacique, ¿no? El cacique eh, viene funcionando en este país desde la época prehispánica, sigue vigente en muchos lugares, en muchos municipios, es el papá, el hijo, el nieto, la esposa, la hermana, es un mismo clan de familias que siempre está contendiendo y ganan y ganan y ganan, y a lo mejor nadie sabe eso. Bueno, pues lo que queremos nosotros es que conozcan el currículum. Oye, resulta que este posible candidato, pues tiene un doctorado, tiene estudios de licenciatura, maestría, tiene experiencia en administración pública, en la administración privada. Pues si tú te metes a ver sus redes sociales, que es otra cosa que también les proporcionamos, bueno, pues digo, oye, este cuate, pues mira, se ve capaz y ha logrado esto. Bueno, pues ya tengo otra referencia extra. O lo que también puede llegar a pasar, híjole, de todos no hago ni uno, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ahora sí ya entonces hago el comparativo de la plataforma del partido, cómo piensa, qué opina, y también esa parte la analizamos, decimos, a ver, esta es la postura sobre estos temas en esa propia referencia. Por ejemplo, maestro Guillermo, eso es muy importante y a todos los que nos escuchan pueden meterse en internet a la plataforma de Saber Votar y realmente es muy interesante porque es una plataforma hecha por, como dice el maestro Guillermo, por personas que se vuelven observadores electorales, que analizan las posturas que asumen los candidatos de los distintos cargos de elección popular. Aparte que para el 2021 se nos viene ya una, no campaña, un movimiento electoral de elecciones muy importante, muy vasto, muy denso, es decir, va a ser yo creo más grande todavía que la que tuvimos en el 2018 en movimientos, porque se escogen a más, es decir, gobernadores, diputados, y ahora con esta opción de que ya se pueden reelegir los diputados en esta parte, pues tienen una metodología. De aquí sí me gustaría preguntarle al maestro Guillermo, ¿qué metodología utilizan? Es decir, ¿cómo ustedes, cómo Saber Votar tiene una metodología que permita ser seria en cuanto a sus datos? Es decir, que sí permita a las personas que quieren votar informarse. Uno puede apreciar en la plataforma que tiene opciones donde dice quiénes son los candidatos, la metodología que utilizan, los temas que van a evaluar, las posturas que tienen y da análisis, ¿no? Entonces, ¿qué metodología considera usted que Saber Votar tiene para dar confianza a la ciudadanía para que digan, ¿sabes qué? Sí me voy a informar y Saber Votar es una plataforma que puedo utilizar? Sí, gracias, mi estimado Juan, por la pregunta, porque precisa mucho la labor que nosotros hacemos en la investigación de Saber Votar. Nosotros en la metodología lo que hacemos es revisar el historial, la trayectoria de los aspirantes, la plataforma de los partidos que lo postulan en esa elección, no sus principios básicos, sino la plataforma presentada y validada ante la autoridad electoral. Nosotros también, dentro de nuestra propia metodología, revisamos las declaraciones de los candidatos, porque no solamente es la trayectoria, sino sus declaraciones. Y ahí nos encontramos muchas sorpresas, porque todo lo sustentamos con información publicada, es decir,
declaraciones que ha hecho el candidato, no solamente en campaña, sino en su propia trayectoria. Como tú mencionas, algunos de los candidatos van a ir al proceso de reelección. Entonces ya podemos, en este ejercicio de saber votar para el 2021, vamos a tener ya los casos de los primeros diputados federales, porque ya locales ya hemos tenido en algunos lugares. Sí. Pero diputados federales va a ser la primera vez que podamos nosotros decir, oye, pues en estos temas que ya se plantearon en el Congreso, candidato que va por la reelección ya votó a favor o en contra o se abstuvo o no se presentó. Y esos son otros elementos que te ayudan de alguna manera a sustentar tu propia metodología y a decir, bueno, pues así yo tengo esa parte, ¿no? Entonces, repito, nuestra metodología va en la trayectoria de vida, las declaraciones hechas por el candidato, la plataforma electoral y también hay que decirlo, a respuesta directa de los candidatos ante una pregunta express. Es decir, si el candidato, nosotros le preguntamos de forma directa cuál es su postura sobre los temas. Es decir, hacemos nuestro equipo de investigación, los busca directamente a los candidatos, a sus equipos de campaña, y les mandamos un cuestionario donde ellos a su vez pues nos dan la respuesta de la postura. En nuestra experiencia, desde que nosotros, comentarte esto también es importante, nosotros hemos empezado a hacer estos análisis antes de llamar Saber Votar, se llamaba Atlas Legislativo, y hacíamos el análisis, el primer análisis que lo hicimos fue en 2009, de los candidatos. Después se cambió en 2016, se llamó ya Saber Votar, porque encontramos la necesidad de no solamente estar en el proceso de la mano de los candidatos, sino también en conocer de alguna manera, dentro de nuestra metodología, dentro de la trayectoria, dentro de todo esto, observar el propio proceso electoral. Y por eso nos registramos como observadores electorales ante la autoridad. Es un derecho que tenemos los ciudadanos en este país de poder registrarnos como observadores electorales. Y bueno, desde ese proceso lo hemos hecho, nos registramos como observadores electorales, revisamos no solamente este menú que le regalamos a la gente, sino verificamos que todos los procesos, especialmente los procesos de selección de candidatos, se hagan de manera correcta. Entonces, nosotros sustentamos en esta evaluación con notas, con hechos concretos, comentarte que en nuestra experiencia, obviamente, pues a muchos no les gusta a veces la calificación o alguna parte, nos buscan, nos dicen, oye, ¿por qué esta parte? Y nuestra respuesta, pues suele ser muy sincera y directa, decir, bueno, pues aquí están las pruebas de que tú dijiste esta declaración, o cuando fuiste legislador, alguno de los que brinca a cargos, decirle, pues en estos temas tú votaste así, aunque tú digas lo contrario, ¿no? Maestro Guillermo, me parece muy importante esto porque ahorita, por ejemplo, nos hacen esta pregunta, precisamente, como bien lo decía y cayó como anillo al dedo, porque es, bueno, y ya que tenemos saber votar, que tenemos los ciudadanos que obtener toda esta información que es muy vasta y que si nos podemos allegar de plataformas que nos la desmenucen de una forma objetiva, con un método riguroso, pues obviamente creamos gestión, creamos conciencia del voto. Por ejemplo, va relacionado mucho porque los temas que manejan son interesantes, porque sí, son temas que son picosos, son temas que son álgidos en la materia política, donde tenemos un país diverso y que donde sí necesitamos conocer el porqué de las posturas de los candidatos, es decir, desde vida, matrimonio, adopción, conciliación, familia y trabajo, transparencia y honestidad, libertad religiosa, el tema de drogas, la seguridad y justicia, el tema de economía sin duda y también de los valores de padres y educación, que son lo que a la sociedad mexicana también la caracteriza, ¿no? Que siempre buscan un candidato que sea pro los valores que individualmente nosotros tenemos. Eso es aquí en México y en el mundo, pero sobre todo creo que en México lo he podido ver más. Pero ¿qué pasa? De aquí la pregunta. Con todos aquellos, los que son candidatos políticos, por ejemplo, supongo que saber votar
puede ser también una herramienta útil para ellos. ¿A qué me refiero? Y es la pregunta, ¿cómo lo pueden usar para apoyarse? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene que mandar siempre una ecuanimidad estas plataformas y otras instituciones y ser alejadas del ámbito público, es decir, no tener favoritismo, ser muy centrados lo que se dedican, pero así como el ciudadano tiene el derecho de saber votar y tiene esta información, pues yo creo que esto también puede servirle a los políticos, es decir, para tal vez modificar sus posturas o para tal vez corregir algunos temas que consideren pueden hacer hincapié, no por un marketing político, sino corregirlo sobre todo para crear políticas públicas eficaces, tal vez desde una campaña. Entonces, ¿cómo le puede servir esto a un candidato el día de mañana para poder ahora sí que con la información de saber votar, también el saber hacia dónde dirigir sus posturas, por ejemplo, ¿no? Pues mira, la verdad es que lo pueden usar para ellos mismos, primero darse a conocer, sí. Eh, eh, Creo que ellos pueden decir, oye, a ver, mi trayectoria ahí está incompleta, aquí está mi currículum completo, esto es lo que he hecho, es lo que pienso sobre tal tema, esto puede definirme más, así puede servir para eso y nos ha servido. Ha habido veces que algunos aspirantes nos han buscado, algunos candidatos para decirnos, oye, la información que está ahí, pues no tienes mis redes sociales, aquí están mis redes sociales, aquí está, pues mira, aquí me pones que yo soy empresario, pero fíjate que también he sido funcionario público, al revés, soy funcionario público, pero también soy empresario. Puede ayudar un poco a esa parte y también a definirse. El aspirante a lo mejor puede decir, oye, yo quiero ir hacia un voto, en el término ya más hoy en día muy, que tenemos muy americanizado, voy por mi target, ¿no? Voy por mi público, es la gente que está, pues a lo mejor tiene un pensamiento muy claro de izquierda o de derecha. Ah, bueno, pues me voy a inclinar hacia eso y la plataforma puede de alguna manera ayudar a decir, yo voy por ese camino, ¿no? Voy por esa postura. Entonces, claro que puede ayudar, pero principalmente puede ayudar yo creo que para el tema de promoción. Sí, creo que eso es una herramienta que puede ayudar muchísimo para eso, para que la gente los conozca más a detalle, para que no se queden solamente con el nombre, o a veces ni con el nombre, pues dicen, voy a votar por tal partido, ¿no? Entonces, a lo mejor yo quiero distinguirme como candidato y decir, oye, bueno, pues yo, por ejemplo, un fenómeno que también hemos visto en este país son los famosos candidatos independientes. Esta es una plataforma para que se den a conocer. A veces hay muchos candidatos externos en los partidos que a lo mejor el partido les invitó a la candidatura, pero son externos y Sí. quieren aclararlo, decir, oye, yo soy candidato de tal partido, pero mira, yo soy Soy externo y militante. este partido me está dando la opción de postularme y bueno, traigo esta es mi agenda, agradezco a este partido que me está postulando, voy a sumarme en dos, tres temas que no, o varios temas que no tenga yo claridad, pero que iré con el partido, pero me manejaré así, ¿no? Entonces, quedan abiertas esos puntos. Bueno, eso es importante porque si hay instituciones civiles que puedan hacer mancuerna con sociedad civil y sociedad política, pues para que haya un mayor acceso a la información, o sea, no se trata de que con esto se apoyen para obtener una ventaja política, sino más bien para que puedan, de alguna forma, ahora sí, pues mejorar el sistema político de decisión de este país, desde las instancias principales que son en las urnas, ¿no? Ahora, por ejemplo, maestro, usted con la gran pues digo, la experiencia que ha tenido, e inclusive usted hizo un muy específico y muy claro estudio respecto en torno a las elecciones que se vienen, ¿no? Para 2021, es decir, un análisis pre-político, Electoral. Uh-huh. exacto, preelectoral. ¿Qué nos depara para 2021? Es decir, ¿cómo estamos hoy por hoy? Vemos que tendremos posibilidades para poder crear una conciencia y esa es la meta electoral, para que las personas tengan un voto informado ahora sí para el 2021 o cree que nos falta mucho. Es decir, ¿cómo nos ve este panorama a 14 de julio de 2020? Pues mira, creo que hay varios puntos clave en el proceso electoral 2020-2021. Uh -huh. Eh, un primer elemento, lo que mencionaba hace rato, es una elección con muchos cargos a elegir. 500 diputados federales y tenemos la renovación de 30 congresos locales
salvo el caso de Coahuila, que está pendiente su renovación este año, que debería de realizarse, que está pendiente por el tema de la pandemia, y Quintana Roo, que se eligió el año pasado. Hay 30 estados que van a renovar su Congreso local. En el tema de ayuntamientos, 30 entidades de la República Mexicana van a renovar sus diputados, sus alcaldes, salvo el caso en específico de Durango, que no hará este proceso en esta ocasión de renovación, y el estado de Hidalgo, que también está en pendiente por el proceso del 2020, salvo esas dos entidades, el resto van a renovar a sus ayuntamientos. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de cargos. Eso le da una gran importancia porque pues, prácticamente se renuevan las decisiones del Poder Legislativo Federal, la mitad de la Cámara, porque el Senado dura 6 años. Se renueva los congresos locales, que son los que hacen las leyes a nivel local, y los ayuntamientos, que bueno, son la vida directa del barrio, pues se maneja por el municipio. La toma de decisiones administrativas va por esa vía. El día a día, ¿no? Desde el tema del alumbrado público y desde la recolección de basura hasta los temas básicos de la administración. Entonces, le da una importancia, muy, con una categoría muy alta, ¿no? Esta parte. Segundo punto de esta elección, será una elección donde habrá algunas modificaciones a causa de la pandemia. Para empezar, va a arrancar se va a ir atrasando, va a arrancar el 6 de septiembre este proceso. Y esto cambia la conformación de muchas de las cosas que están adentro dentro de los propios partidos políticos, sí, hasta el día de la jornada en el 2021. Si sigue la dinámica de la sana distancia, pues habrá algunos mecanismos, incluso tendrá la autoridad electoral que cubrir con herramientas a los funcionarios para que estén resguardados. Suena lejano, pero pues en menos de un año es esto, y esto se puede ir prolongando. Entonces, ¿y qué vemos hoy en día? Vemos todavía poco interés, porque todavía no se acerca la fecha electoral, poco interés, digamos, en la población, pero ya vemos muy álgido las arenas de los actores que están interesados, es decir, ya dentro de los partidos políticos están peleando ya los espacios, las candidaturas, las negociaciones, ya está toda esta parte, digamos, ya está álgida, todavía no estamos en los tiempos electorales correctos, pero esto obviamente empieza a moverse. ¿Y cómo lo vemos ahorita? Bueno, pues vemos en particular en el estudio que tú estás comentando, el estudio de aspirantes a gobernador de estos 15 estados por parte de la alianza que se ve muy probable entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Comentar que esta semana sale el segundo estudio, que es aspirantes de la oposición, es decir, los del PAN, PRI, PRD, MC y los independientes. No anexamos a los nuevos partidos porque todavía no sabemos si se les van a dar el registro o no. Haremos después otro en específico en ese momento. También estamos haciendo un estudio ahorita que es previo a la elección de los consejeros, de los 4 consejeros del INE que se van a elegir en próximas fechas, que también va atrasado. Hay que recordar que hay 4 espacios ahorita vacantes en el Consejo General del INE. Entonces, también nosotros estamos haciendo un estudio de los aspirantes, a los actualmente aspirantes a quedar en esos 4 espacios. Entonces, de alguna manera vemos nosotros el proceso, un proceso interesante. Va a ser una medición, perdón, una medición bastante interesante que vamos a ver entre la evaluación que se va a hacer de la actual administración federal. Como buena elección intermedia, es un momento para evaluar cómo va la actual gestión federal. Va a también ser interesante ver el comportamiento de los congresos locales. Hoy en día, de los congresos locales, 20 tiene mayoría Morena y sus aliados. Vamos a ver si la gente decide que los congresos locales sigan bajo esa dinámica o no. De los 15 estados que se renuevan, solamente Baja California es gobernado por Morena, los otros 14 son gobernados por el PAN, por el PRI, por el PRD y el caso de Nuevo León independiente. Entonces vamos a ver si la gente decide que cambiar a su gobernador por alguien del partido actualmente gobernante o de la alianza actualmente gobernante,
o si deciden dárselo a los partidos que actualmente los gobiernan. Eso será también otro mecanismo interesante de evaluación. Vamos también a ver qué tanto efecto tiene el tema de la reelección, qué tanto motiva o no, cuántos irán a buscar la reelección de estos quienes llegarán, si ya ahora sí hay una mayor conciencia por parte del legislador de que alguna mala decisión los puede castigar, como pasa en el modelo americano, que es muy común que los lobbies trabajen mucho con los propios candidatos o los propios diputados, los legisladores, los senadores, de forma cotidiana, porque pues ellos buscan el voto y a su vez estos lobbies buscan que se mantenga una agenda. Entonces vamos a ver qué tanto efecto tiene o no en esta elección intermedia. Entonces la verdad es que hay muchos elementos en esta ocasión, en el 2021, para poder evaluar, para poder estar alrededor del proceso electoral, para poder estar dándole seguimiento y estar un poco con la lupa y decir qué va a pasar, ¿no? Un gran reto que se tiene es que rompamos la barrera del abstencionismo de la elección intermedia. Ese es un punto, a mi juicio, clave. Vamos a ver también la necesidad o no de hacer un nuevo planteamiento de reformas electorales con miras a la elección presidencial del 2024. Hoy en día hay todavía muchos elementos que nos hacen reflexionar si el sistema electoral actual es el mejor o no, si la famosa crítica que se hizo a la partidocracia, es decir, la distribución de los consejeros del INE por cuotas de los grupos parlamentarios con mayorías en el Congreso debe seguir gobernando o no. Entonces, creo que esta elección va a dejar una gran aportación a nuestra vida democrática, a nuestra naciente vida democrática. También hay que decirlo claramente, si nosotros vemos que el Instituto Nacional Electoral deja de cumplir con sus funciones por los cuales fue creado, y si se cambia esta dinámica, pues también tendremos que decirlo. Si a lo mejor, como lo ha dicho la autoridad, que quieren ser guardianes de la elección, pues vamos a ver si a lo mejor pues se da un cambio, a lo mejor legislativo en la materia, no sabemos, pero vamos, hay muchos detalles que se pueden ir marcando en esta propia dinámica de esta elección intermedia. Pues vaya que el reto es grande y como usted bien lo señala, pues nada sencillo, por lo cual sí considera que vamos a tener, por ejemplo, la actualización de los datos de saber votar a tiempo para previos a la elección. Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a echarle todas las ganas al respecto. 2018 lo logramos tener las fichas de todos los candidatos a diputados federales, senadores, obviamente presidente, los gobernadores en esa elección, y logramos hacerlo también congresos locales y las alcaldías, las de mayor población, lo logramos hacer. Yo espero poder hacerlo otra vez. Hay que también decir una cosa, hay que recordar que la última reforma electoral marca que la campaña se reduce en tiempos. Entonces, estamos hablando que va a ser una campaña electoral muy pequeña, no va a ser la que nos habían acostumbrado de 45 días, sino será en algunos lugares de un mes exacto. Entonces, la definición de las candidaturas pues se estará dando a finales del mes de abril, y esto nos da poco margen para poder ir analizando y metiendo toda la información de todos los aspirantes, pero bueno, vamos a tratar de hacer el mayor de los esfuerzos para tener esta información lista, y como hemos mencionado, por lo menos que el día de elección la gente tenga a su mano pues esta herramienta para decir, bueno, pues ya sé por quién votar o por quién no votar y cómo manejar esto. Mencionar en esta parte que también queremos en la plataforma de la sorpresa que queremos dar para el 2021 es el proceso de geolocalización. Hoy en día la gente lo que hace es colocar su sección electoral y ahí su entidad, su sección electoral, y en automático le manda a los distritos o al municipio que le corresponde. Esta parte la vamos a seguir teniendo, pero también queremos que la gente ahora, en donde se ubique, seleccione su geolocalización y pueda ver dónde está la casilla más cercana, dónde están, quiénes son los candidatos del lugar donde físicamente está pisando en ese momento. A lo mejor quiere ver quiénes son los de su casa, que sería lo más lógico, o donde va a emitir su voto. Habrá quien diga, ay, no, pues yo quiero saber dónde está, en donde trabajo, pues quiénes son los candidatos, ¿no? O mi hermana me pregunta y se mudó a Querétaro, pues le voy a preguntar qué información tiene al respecto. Perfecto, eso me parece muy, muy loable. Decía usted que quiere vencer el abstencionismo, querido maestro, todos lo queremos hacer.
¿cómo cree que se pueda vencer para 2021 con la información? Es decir, que la información sea importante o qué más podríamos hacer. La generación de la conciencia de la importancia de votar. Yo creo que generar mucha conciencia, la conciencia cívica es algo sumamente importante que se debe de motivar muchísimo a que la gente tenga conciencia cívica. ¿Cómo fomentarla? Bueno, pues hay que no solamente informarla, sino también ir educando y de alguna manera ir de la mano con la gente para explicarles la importancia que tiene la democracia participativa. Digamos en español, en otras palabras, saber cuáles son sus derechos y obligaciones al momento de emitir su voto. Eh, ¿Cómo puede participar y puede exigir a la autoridad? ¿Cómo puede seguir teniendo comunicación? ¿Cómo puede hacer cabildeo con sus autoridades, con el legislativo, con el federal? ¿Cómo puede hacer solicitudes? ¿Cómo puede de alguna manera ejercer su ciudadanía exigiéndole y acompañando a la autoridad en el propio ejercicio? Entonces, son súper retos, son retos, yo diría, los grandes retos del siglo XXI. Cómo de alguna manera contagiar a esa generación de esa conciencia. Y aquí hay que recordar que hoy en día en este país convivimos varias generaciones. Está la generación silenciosa, los mayores de 60 años, que tiene una forma de pensar, que les dio una forma de educación muy distinta, más estricta, disciplina, mucho amor a la camiseta. Tenemos los baby boomers que pues son esta generación que en el tema social empezó a tener mujeres profesionistas, también los primeros divorcios, empezó a tener gente que empezó a viajar más en su propia dinámica. Entonces, es otra gente que tiene otra forma de pensar, que también le tocó, muchos de estos baby boomers les tocó de repente una prosperidad económica y de repente crisis económicas muy fuertes. Y luego tenemos la generación X, esta generación que le tocó en su juventud o infancia, en adolescencia, la primera alternancia en México en el 2000, le tocó después el regreso de otra alternancia con el regreso del PRI, y que es una generación que le ha tocado estar entre la tecnología y estar entre pues el mundo antes de los grandes avances tecnológicos. Esa generación columpio, por llamarlo así. Luego tenemos la generación millennial, que es una generación que sabemos por sus características que es una generación mucho más crítica, a veces indecisa en su toma de decisiones, por eso se cambian de carrera o de trabajo con mayor facilidad, pero que si algo les gusta, algo les late, se dan un mayor compromiso. Eso también es una realidad de esa generación millennial. Y tenemos la generación Z, los menores de 20 años hoy en día, los que están empezando una carrera universitaria, los que están en preparatoria o en secundaria, que es una generación que hay que decirlo, es totalmente audiovisual, es una generación totalmente tecnológica, donde no les causa conflicto si un jugador de algún deporte cambia de equipo o no, lo ven algo normal, y donde también en la parte política, pues sí ven como una obligación de los funcionarios el que les hagan caso. Entonces, estas 5 generaciones que convivimos en este México del siglo XXI, pues tratamos desde saber votar, darles de alguna manera esta orientación, generar esa conciencia, y la conciencia tiene que ir a cada sector distinto de la población y lograrlo, desde el que es el primer votante, digámoslo así, el que va a votar por primera vez, hasta el que ha votado toda su vida, pero que no deje de hacerlo y generarle esa dinámica de conciencia. Eso es un poco, o un mucho mejor dicho, de los objetivos de saber votar. Perfecto, maestro. Pues es un gran mensaje y es una gran contestación a la pregunta planteada. Pues yo ya para ir terminando, porque el tiempo es el más envidioso de los amigos, siempre lo digo y se va volando. Me gustaría hacerle 2 preguntas. La primera es, ¿a partir de qué momento ya la gente puede consultar toda la información que se esté subiendo por saber votar en su plataforma? Y segunda, ¿qué le recomendaría a todos los jóvenes que lo están escuchando que les sirva en el ejercicio de sus carreras prácticas y que se relacione sobre todo ahorita al tema del voto, por ejemplo? Claro. Sobre la primera parte, bueno, ya ahorita estamos nosotros teniendo nuestros estudios, lo estamos ya subiendo a nuestra página, los estudios de los análisis de los aspirantes, de los consejeros del INE y de los otros que iremos haciendo entidad por entidad.
ya ahorita ustedes se meten en la página, hay una sección que dice Análisis 2021, ya pueden bajar ese material. El resto de la información lo tendremos conforme se vaya acercando el proceso de forma legal, cuando ya tengamos definidas las candidaturas, que ya es ante la autoridad electoral, y estas a su vez hayan sido aprobadas, porque es todo un proceso, entonces tenemos que cumplir mucho ahí más como observadores electorales, tenemos que ser muy celosos de los tiempos fijos en la ley para que pues no se haya desventajas o desventajas. Pero bueno, los estudios es algo que ya están hoy en día, que ya estamos trabajando, vamos a trabajar muchísimo más. Les anuncio que vamos a tener distintos webinars. Ya tuvimos un primer webinar sobre la oposición rumbo al 2021. Viene el siguiente webinar sobre la cuarta T hacia el 2021. En 2 semanas tendremos ese webinar. Tendremos también webinars por entidad para hablar del proceso local en cada estado y sobre otros temas, digamos, temas transversales que van a estar en el proceso. La economía, la seguridad, la salud, el ejercicio propio de la democracia. Y yo le diría a los jóvenes, es muy chocante decirlo, pero pues tienen que ejercer con todo conciencia su voto. Nos ha costado muchísimo a los mexicanos hacerlo. Nos costó generaciones el que, por ejemplo, la mujer pudiera votar. Le costó generaciones para que en este país cualquier persona de cualquier credo pueda votar, para que las personas que sepan leer y escribir puedan votar, porque hay que recordar que en ese país no podían votar todos. Así, ha habido un avance, hemos creado y construido instituciones, nos han costado, tienen sus defectos, sí, pero la hemos construido como ciudadanía, como sociedad civil, acompañando al gobierno, a los partidos políticos. Entonces, yo la gran reflexión que les digo es, no echen en saco roto lo que estoy diciendo. Es la fiesta de la democracia. Yo soy politólogo de profesión y desde niño siempre quise estudiar ciencia política. Siempre fue una gran pasión y siempre el día de la elección para mí es como el día del Super Bowl para un jugador de fútbol americano. Entonces el día de la elección es de las cosas más emocionantes y yo les invito a que jueguen la fiesta de la democracia, que investiguen, que se informen, que hagan conciencia, que hagan debate, se vale la sobremesa con los amigos, con la familia, decir cuál es mejor, cuál es peor, dar elementos por qué este sí, por qué este no. Esto es válido. Tenemos que generar ese debate sin llegar a la polarización, pero tenemos que llegar al debate, al análisis correcto. Entonces, yo les diría, pues es el momento, aprovechen, ejerzan su voto. Si quieren ustedes expresar un sentimiento al momento de votar, exprésenlo. Si quieren ustedes hacer un voto informado, adelante, háganlo, pero no dejen esa tarea, porque lo peor que puede pasar es que luego nos quejemos. Hoy en día muchos decimos, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos con lo de la pandemia, ¿no? Éramos felices saliendo a la calle y haciendo muchas cosas. Pues no nos arrepintamos después si de repente en este país entre una dictadura o entre otro modelo de gobierno, ¿no? Y no nos quejemos, digamos, ay, antes podíamos votar por nuestros gobernantes y ahora no lo podemos hacer. No nos quejemos, hagamos ese ejercicio. Yo les diría eso, consulten saber votar, consulten todas las plataformas que se vayan a generar. En su momento, en el 2018, participamos en varios foros con la UNAM, en el voto de la página del voto de la UNAM, muy completo también. En su momento, otras agrupaciones también lo han hecho. Pues infórmense, que esa es una cosa que nos da la globalización del siglo XXI hoy en día, el que podemos tener la información a la mano. Perfecto, maestro. Pues con este gran mensaje vamos terminando, pero el tema no se agota, falta mucho sobre todo para ello, pero agradecemos mucho la presencia y el apoyo del maestro Guillermo Torres Quirós para estar con nosotros, para compartir y decir lo que está pasando hoy por hoy, cómo nos debemos preparar para las elecciones y por qué es importante saber votar. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas, quienes hacen posible todo esto. Muchas gracias, querido maestro, y que sea la primera y no la última de muchas participaciones más. Que tenga una excelente tarde y hasta la próxima. Gracias y gracias por la invitación.